Hoy hablaremos de la pedagogía crítica de Peter McLean y la pedagogía radical de Henry Giddens. Los integrantes del grupo son José Calao Galarcio, Sharon Chica Ramírez, Sebastián Mestra Lozano, Kelly Yuriel Salcedo y Elkin Esteban Zuluaga Quintana. Peter McLaren es internacionalmente reconocido como uno de los fundadores de la pedagogía crítica. Ha adquirido esta reputación debido a sus análisis políticos en contra del capitalismo, influenciado por una filosofía marxista o marxista, expresado a través de sus libros con un estilo literario muy original. Analiza la globalización del capitalismo como una forma de imperialismo, como una perspectiva crítica que se fundamenta en la teoría marxista y en los conceptos de la clase social y lucha de las clases. Vamos a definir lo que es la pedagogía crítica. Más que todo, la pedagogía crítica viene siendo una propuesta de enseñanza que le busca permitir al estudiante cuestionar sus creencias y las prácticas que la generan. Es decir, que toda esa parte teórica y esa parte práctica sea cuestionada desde la perspectiva del estudiante en su praxis y en todo lo que ésta le vaya generando. Encontramos por otro punto, o antes de llegar a ese punto, es lo que le llamamos la conciencia crítica. Llegar a cuestionar todo lo que nos es enviado, todo lo que recibimos, toda la información y todo lo que esa información puede generar. Eso es lo que busca la pedagogía crítica, un pensamiento crítico, crear estudiantes críticos. Vemos en unos apartes importante hacer la parte que la pedagogía crítica lo que busca es buscar las condiciones o brindarle las condiciones al estudiante donde ellos puedan buscar la veracidad, y esto se hace a través del cuestionamiento de la misma realidad y de las circunstancias que determinan nuestra vida cotidiana. También encontramos que la pedagogía crítica nos ayuda a mejorar nuestra autocrítica, porque ya si nos deconstruimos en un análisis autocrítico podemos sacar mejor síntesis de lo que realmente está pasando y de ver realmente las cosas. O sea, prácticamente esta pedagogía crítica, palabras castizas, lo que nos está invitando es a no tragar en seco. Pero si lo llevamos al plano de la escuela, vemos que en la escuela encontramos ciertas dificultades a la hora de la adquisición y la distribución de los conocimientos. Entonces esto lo ponemos en una tela de juicio que se puede decir que la escuela es el espejo de la sociedad, y podemos encontrar que todo lo que está pasando en el interior de una escuela para, como lo dije anteriormente, la distribución y la obtención del conocimiento se puede basar dependiendo de una estructura social. ¿Qué quiere decir con esto? Que por lo general las cosas que acrecentan o los problemas que se presentan en las escuelas que se deben ser cuestionados por parte de los estudiantes tienen su derivación del contexto social. Es decir, cuando el estudiante empieza a cuestionar sus prácticas educativas, empieza a cuestionarse a sí mismo su propia sociedad, porque la escuela es el reflejo de la sociedad. Seguimos aquí adelante y encontramos que desde un punto como que reflexivo, vemos que el neoliberalismo, o sea, define la educación como la práctica de obtención de habilidades o técnicas. Pero ¿esto con qué fin? Con el fin de generar la competitividad. Entonces, vamos a cierto sentido. Cuando alguien quiere ser competitivo, quiere ser el mejor, debe tener los mejores análisis y la mejor vista o la mejor postura de la sociedad.
Entonces, por eso es que la pedagogía crítica eh, principalmente favorece a esto y está muy ligado al concepto que el neoliberalismo le da a la sociedad. Porque ya el plano social que tenemos y el plano de nuestra realidad lo entramos a analizar y vamos a optimizar nuestras capacidades de análisis y de comprensión. Y esto lo que nos incentiva es como que a estar en constante competencia en el mejoramiento de nuestras condiciones, para competir por habilidades. Entonces en eso consiste más que todo la pedagogía. Características son tener un compromiso con los pobres, los marginados y los miserables del mundo globalizado. Es ver críticamente la vida social actual y encontrar el problema del por qué el sujeto ha perdido el rumbo de su camino. De igual forma, conformar un movimiento de educadores a partir de un principio ético acompañados de la compasión y la justicia social, y así lograr un cambio en las estructuras educativas. Antes de adentrarnos a la respuesta de la pedagogía crítica en sus principios epistemológicos, hay que entender algo, y es que nosotros estamos pasando por una cultura postmoderna en el cual hace una automodificación de sí mismo y derrumba la realidad. En esta posmodernidad se muestra un vital interés por la tecnología y los comportamientos pragmáticos. Es decir, el hombre tecnológico no está preocupado en el pensar en sí, sino en el hacer. Entonces, viendo esto, él hace una llamada, una postura ética a los actores sociales para que estos se responsabilicen como ciudadanos críticos para transformar la mala distribución de la riqueza y los recursos causados por la estructura económica que existen y las diversas prácticas sociales. Ahora bien, ¿qué es ser crítico? Él decía que una persona para ser crítica tiene que tener un proyecto cargado de esperanza, no ser cínico, desechar la postura contemplativa del mundo y plantear una práctica en el cual el sujeto asume una responsabilidad con la historia. Otra es entender nuestra relación con el mundo y reconocer la participación activa en la producción de conocimiento en su dimensión moral, política y cultural. En esto, la pedagogía crítica está interesada en los problemas de la reproducción social dentro de la escuela, donde se educa para que el grupo dominante prospere a expensas de los grupos subordinados. Todo para comprometerse a cambiar el mundo. La pedagogía crítica como una práctica contrahemogénica. La pedagogía crítica debe convertirse en un medio para responder políticamente a las estructuras de dominación dentro del consumo capitalista, a lo que Henry ha llamado teoría de la resistencia. Esta que se puede observar ante la opresión de la clase, raza o sexo. La formación de los jóvenes para no comprometerse a atacar el problema de la operación de la clase y la injusticia social se hacen unas alianzas efectivas y afectivas en los medios masivos de comunicación, en el cual se nos enseña que el ser popular es más importante a afianzar y aceptar a los demás tal como son. Y aquí se presentan, digamos, el problema del conocimiento objetivo. Los valores de la pedagogía crítica son la libertad, igualdad, justicia y democracia. Los grupos de dominación y opresión hacen una separación lógica entre los valores dentro de una realidad preferencial y los hechos considerados dentro de una noción de una verdad conceptual. De aquí se puede notar la emancipación a través de la comprensión crítica del presente según el orden social capitalista que crea su propia moralidad y verdad dentro de la sociedad. Por eso, la pedagogía crítica plantea un nuevo lenguaje de moralidad, democracia, autoridad y esfera pública, para abrirse un cambio de la injusticia a través de un espíritu de esperanza e historicidad social. Se nota que para la pedagogía crítica, el conocimiento e interpretación es una construcción social. Es un acto de producción del individuo tanto como objetivo y subjetivo, generando una noción de universalidad abstracta
por lo que el significado debe ser entendido contextualmente según lo que esté viendo en la realidad. Entonces, no se puede hacer una interpretación horizontal que se genere entre el intérprete y el individuo, porque va a ser un compartir de mismas historias y mismas formas institucionales similares, y no va a ser entendido de diversas maneras y no se va a aceptar. Entonces, si se maneja en esa forma, un adulto que interpreta por un niño, pues puede dibujarse y entenderse de diferentes realidades que no va a ser comprendido por el infante. Entonces, aquí se denigra un poco en lo que es ya la cultura como arena de lucha y resistencia. Él plantea que la cultura es algo más que artefactos producidos históricamente frente a un telón de un fondo conceptual. Esto representa es un presente material que forma la conciencia humana, donde las formaciones discursivas y asimétricas de poder y privilegio pugnan por dominar dentro de una arena de lucha permanente. La cultura se encarga del aspecto subjetivo de las relaciones sociales y materiales dentro de una sociedad, donde la escuela se genera espacios de contradicción cultural de la opresión del capitalismo a través de esferas contrahomogéneas. Aquí ya vamos a darle paso al entendimiento de la democracia. ¿Por qué? Se tiene que haber una libertad personal basada en la pura libertad, que se nos dé una ilimitada gratificación en la libertad para que la gente pueda hacer lo que se le plazca, que tenga una participación democrática para tomar decisiones que afecten el desarrollo armónico en la vida, en partir dentro de la política y en la civilización. La democracia real debe establecer vínculos entre la escuela y los nuevos movimientos sociales. Los maestros deben trabajar para revocar la dimensión más fuerte del posmodernismo, que son, hay que abrir nuevas formas de relación culturales sociales en la era de la globalización. Y aquí vemos un punto en lo que él llama el currículo como política cultural, lo cual pretende llamar la atención de la política cultural sobre la naturaleza polifónica de la cultura del salón de clase, remarcado en la naturaleza política, cultural e ideológica en las relaciones sociales. Es decir, que desde cómo se maneje toda la parte del aspecto, las clases, cómo se desarrolle en el salón de clase, esto también tiene que haber un enlace, una alianza entre lo que se piensa, entre las formas de vivencia y cómo se gobierna en las relaciones que se tienen externas a la institución. Entonces, el currículo tiene que instruir o obtener ideas, es decir, contenido, métodos, formas de aprendizaje y prácticas sociales mediante las cuales son materializadas en, obviamente, reglamentos y diferentes perímetros para ser desarrollados dentro del proceso de clase. La tarea de los educadores críticos es la construcción de un currículo emancipatorio que legitime la cultura de las masas para ayudar a los estudiantes a criticar y también trascender su aspecto limitante. Ayuda a los estudiantes en la búsqueda de nuevas vertientes de descripción e interpretación, a través de las cuales podemos juzgar y aún así predecir el futuro, para que tomen posiciones políticas variables en este mundo moderno. Finalmente, el futuro no pertenece a aquellos quienes están satisfechos de quedarse donde ellos están y quienes inconscientemente no aprenden el significado de la esperanza, sino a aquellos que pueden pensar y actuar críticamente, aquellos que pueden soñar y realizar acciones que transformen el mundo en lo que es un mundo de lo que podría ser. El docente debe ser un líder o un guía para sus estudiantes, con el objetivo de que los estudiantes puedan cuestionarse sobre los fundamentos que les han inculcado sobre la sociedad. El profesor debe observar y
estimular el conocimiento de los estudiantes para que estos puedan valorar la realidad social y construyan conocimientos a partir de sus experiencias. ¿Cómo el profesor consigue esto? Pues muy fácil. Él lo que hace es problematizar el mundo para que así se dé unas condiciones adecuadas para este proceso de aprendizaje. Papel del alumno. Bueno, los alumnos construyen nuevas expectativas, alcanzando un estado de reflexión que facilita la comprensión de su propia realidad, identificando problemas en consistencia y búsquedas de nuevas posibilidades. El uso del diálogo es esencial para el proceso de aprendizaje, así como para crear un compromiso mutuo entre los participantes. Además de esto, se fortalece la autonomía y autogestión del alumno, siendo este responsable de su propio aprendizaje. Y la dinámica de la pedagogía crítica se basa en la participación social, la contextualización de la educación, la comunicación horizontal y la evolución de la realidad social. La pedagogía crítica refuerza el papel ético y moral de las escuelas y señala a los docentes un quehacer para que los alumnos se vuelvan críticos y comprometidos con la transformación de las condiciones actuales en lugar de simples receptores y repetidores de contenido. Esto con el fin de proporcionarles la terminología crítica y el apartado conceptual que les permitirá no solo analizar críticamente las limitaciones demográficas y políticas de las escuelas, sino también desarrollar un conocimiento y habilidades que permitirán avanzar las posibilidades de generar currículos prácticos sociales en los salones y arreglos organizacionales y cultivadores de un profundo respeto por una comunidad demográfica y éticamente fundamentada. Henry Giroux es un crítico cultural estadounidense y uno de los teóricos fundadores de la pedagogía crítica en dicho país. Frente al triunfo del neoliberalismo, Giroux defiende que la educación tiene que ser el central en cualquier discurso sobre la democracia. Y es aquí donde ha fallado las izquierdas. Las izquierdas han fallado cuando han considerado que las estructuras de dominación más importantes son exclusivamente económicas. Bueno, esa pedagogía crítica fue vista desde el punto de vista de Peter McLaren, pero ahora vamos a conocer lo que decía Henry Giroux con respecto a la pedagogía, pero desde un punto de vista radical. Él menciona, Henry, que esta pedagogía radical surge en contrapunto al modelo establecido de la educación moderna. Esta se menciona que cambia la educación como una instancia posible a la liberación personal en la transformación de la sociedad en beneficio de la colectividad. Primero, abarca la liberación de la persona, la transformación social para un bien colectivo. Vemos que estas se procuran más que todo, no solo particularmente en unas cosas, en un ámbito o en un aspecto, sino en varios, entre la persona, la sociedad y el beneficio colectivo. Muy bien, se hace mención de que la pedagogía crítica solo nos brinda las técnicas ideológicas, ¿sí? Entonces vemos que la pedagogía radical busca, por ejemplo, realmente comprender lo que realmente pasa dentro de un aula de clase y los espacios educativos. Busca como que analizar o someter a juicio esa realidad, ese espacio que hay entre el aprendizaje y el cambio social. ¿De qué vamos? Que le da un aliciente más al hecho del análisis pedagógico de lo que pasa en la sociedad y el aula de clase.
Obviamente ya se mencionó anteriormente que la pedagogía crítica busca esto, comprender la realidad, pero vemos que solo se queda en eso, en brindar técnicas o herramientas. Pero encontramos por la pedagogía radical que el conocimiento tiene mucho más valor que conocer algo. ¿Sí? Entonces ya aquí entra lo que es la liberación personal, que menciona Henry en su definición de pedagogía radical. Que la liberación personal es importante ya porque al obtener el conocimiento, el estudiante ver cómo al exportarlo todo lo aprendido hacia su contexto, su realidad, de qué manera influye en ella, ¿sí? Del por qué ese comportamiento social y busca mejorías a un conjunto colectivo. Entonces, es decir, la pedagogía radical, aparte de ser crítica en cierto sentido, busca ir más allá de lo práctico, de lo experimental. Busca como que aclarar esa relación del por qué sucede esto o sucede aquello. O qué pasa si la sociedad es expuesta a ciertos cambios y cómo tiene que ver en esos cambios la educación y cómo lo enseñado dentro del aula de clase encamina el crecimiento o el cambio de la sociedad. Entonces en ese aspecto más se quería aclarar eso, lo de la pedagogía crítica, que es como nos brinda todas esas herramientas como para entender nuestra realidad, saber el por qué, a cuestionarnos, a tener autocrítica. Pero la pedagogía radical nos lleva mucho más allá, a esa estrecha relación que yo al principio antes mencioné entre la realidad y la escuela. El cómo ya el joven o el niño pone en práctica para la construcción social y ese desenvolvimiento que tiene todo lo que se le entregó dentro del aula de clase. Cómo él hizo ese cambio o ese crecimiento personal de sí mismo para un crecimiento social y para un beneficio colectivo. En esta parte seguimos con lo que dice Henry Giroux y los 10 puntos o sus 10 visiones sobre la educación en la actualidad. La primera dice que la educación se ve afectada de una manera muy profunda por las grandes fuerzas políticas y corporativas. Él dice que no se puede hablar de educación sin hablar de las grandes estructuras políticas, económicas, culturales y sociales en las que se enmarcan y que se ejercen una presión sobre la enseñanza y los docentes que obviamente no pueden obviarse. La segunda es que la sociedad actual desprecia la esencia de la educación. Vivimos en una sociedad donde predomina el interés privado, el dinero, el mercado, el consumismo y el medio frente al interés público, la responsabilidad compartida, los valores y las instituciones democráticas. Esto acaba con la comunidad, la justicia, la igualdad, el bien común y por el camino elimina la educación entendida como un bien público y la pedagogía como práctica empoderadora. La tercera es que la pedagogía actual es una forma de violencia. La pedagogía, tal y como está planteada en muchas escuelas, pues ataca en vez de educar. No logra que los alumnos reconozcan qué es lo que hacen. La multitud de pruebas y exámenes, modelos de aprendizaje que apagan la chispa crítica, crean espacios sin ningún tipo de imaginación. Los sistemas
de organización receptivos y basados en el castigo, la memorización y el conformismo crean un ambiente donde los alumnos comprenden rápidamente que la escuela es un lugar desagradable y que no existe nada parecido a la satisfacción de aprender. La cuarta es que la educación debe ser comprometida, crítica y revolucionaria. Hay que ver la educación como algo más que un diploma o un instrumento para conseguir un trabajo al servicio de la cultura de la empresa. Debemos recuperar el papel que la enseñanza ha tenido históricamente como herramienta para desarrollar la capacidad crítica. Utilizarla para que los alumnos sean agentes comprometidos con el mundo, preocupados por afrontar asuntos sociales y esenciales, dispuestos a profundizar y extender el significado y la práctica de una democracia radical y revolucionaria. Quinto, el pensamiento crítico está en peligro. La sociedad actual hace pensar que esto se convierte en algo peligroso, al igual que los sitios donde se promueve el pensamiento. Y como lo señaló Goya en uno de sus grabados, el sueño de la razón procede de monstruos. Hay que desarrollar formas de pedagogía crítica que sean capaces de desafiar las crecientes políticas y prácticas antidemocráticas y que permitan una imaginación alternativa a la sociedad actual, inmersa en la desigualdad, en la degradación del medio ambiente, en el encumbramiento de la guerra y la militarización como ideas nacionales. Sexto, la educación no solo ocurre en las escuelas. Hay multitudes de instituciones, entidades, desde los medios de comunicación hasta los nuevos espacios digitales, que forman parte de una llamada pedagogía pública y que resultan primordiales para expandir y permitir la voluntad cívica y política para acallarla. 7. Hay que repensar la educación como un instrumento democrático. Debemos preguntarnos qué debe lograr la educación en una democracia, qué el trabajo debe hacer los educadores para crear condiciones económicas, políticas y éticas que permitan dotar a los jóvenes de las capacidades necesarias para pensar, preguntarse, dudar e imaginar lo imaginable y en consecuencia para que ellos mismos defiendan la importancia de la educación como herramienta inspiradora e impulsora de los ciudadanos críticamente implicados y socialmente responsables. 8. La pedagogía crítica es más que la transmisión de conocimientos. Esta no se limita a comunicar técnicas y metodologías, sino que se intenta comprender lo que ocurre realmente en el aula y otros espacios educativos, lanzando preguntas sobre cuál es la relación entre el aprendizaje y el cambio social, qué conocimiento tiene más valor o qué significa conocer algo. Poner en síntesis en la reflexión crítica como una creación en un puente entre lo que es el aprendizaje y la vida cotidiana, que entiende la conexión entre el poder y aprendizaje y ampliar los derechos democráticos y la identidad. Número 9. Los profesores tienen una gran responsabilidad en el desarrollo de la práctica en la pedagogía crítica, pero no siempre pueden ejercerla. Los docentes deben aprovechar el poder de la educación para crear una cultura formativa que ponga freno a la amenaza que sufre la democracia y la justicia, y que promuevan esferas públicas, ideales, valores y políticas para ofrecer modelos alternativos de identidad, pensamiento, relaciones sociales y política. Sin embargo, las condiciones de trabajo de los docentes, la temporalidad y la carga de trabajo administrativo no dan tiempo ni generan espacios de intelectualidad para poner en práctica sus habilidades de forma adecuada. Y 10. El objetivo final no es una nueva educación, sino una nueva sociedad. No debemos imaginar que reformamos o refortalezcamos una sociedad que está rota, sino que la eliminamos. Necesitamos un nuevo tipo de sociedad, un nuevo discurso, unas nuevas instituciones. Para empezar, hay que hacerlo
debiendo tomarnos en serio lo que es la educación y sus implicaciones, con tal de comprender que la pedagogía no es solo para estar modificando el conocimiento, sino para influir en la conciencia y la percepción, tener el poder de crear nuevas subjetividades que no se definen a sí mismas por el precio del mercado. En la teoría radical, el docente debe tomar conciencia de su rol y que su participación es neutral, al exponer a los alumnos la realidad tal cual es, para hacerla objeto de análisis crítico, despertando la conciencia social solidaria en los alumnos y la predisposición al cambio para mejorar las condiciones de vida de su propia generación. Al traicionar al alumno pasivo que repite las enseñanzas de su docente, ata un currículo donde se le impone qué y cómo enseñar, influye y adoctrina a los futuros ciudadanos para que se adapten al orden constituido sin cuestionamientos. La empatía y el conformismo de los jóvenes, anestesiados por la nueva escala de valores materiales y los superfluidos, contribuyen a que la dominación siga siendo posible.